Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más. Hoy tenemos una historia que nos ha tocado el corazón profundamente, una historia que, sinceramente, nos ha dejado boquiabiertos y emocionados a partes iguales. Estamos a punto de sumergirnos en un torbellino de amor, sorpresas y preparativos que culminarán en un día inolvidable. Hablamos de la boda de Demet, una pareja que ha decidido celebrar su amor de una manera que nadie esperaba, y que promete ser un evento digno de contar y recordar. Si les gustan las historias conmovedoras, los giros inesperados y, sobre todo, el amor en su estado más puro, prepárense, porque esto les va a encantar. Y antes de que se me olvide, si aún no forman parte de nuestra increíble comunidad, les invito de corazón a que hagan clic en ese botón de suscribirse que ven por ahí abajo. No se arrepentirán. Ahora vayamos al grano porque la historia de Demet es, de verdad, algo especial. Imaginen esto, una pareja que lleva años construyendo su relación, cimentando su amor en la confianza, el respeto y una complicidad que salta a la vista. Han pasado por mucho como todas las parejas, pero siempre unidos, siempre apoyándose mutuamente. Y cuando uno piensa que ya lo sabe todo, que conoce cada faceta de su amor, ¡zas!, llega una sorpresa que lo cambia todo. Demet decidieron que su boda no sería solo una ceremonia, sino una verdadera fiesta de gratitud y de compartir. El secreto principal, y aquí viene lo intrigante, es que no se trataba solo de su boda. Tenían un plan maestro que involucraba no solo a ellos dos, sino a toda su gente querida, y lo más sorprendente, involucraba una gran sorpresa para todos. La idea era simple en concepto, pero tremendamente compleja en ejecución. Querían que su boda fuera un reflejo de la felicidad que sentían, y para ello, decidieron que la sorpresa estaría en el centro de todo. No querían ser solo los protagonistas, querían ser los arquitectos de una felicidad compartida. ¿Y cuál era esa sorpresa? Bueno, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. En lugar de recibir regalos, y Demet tomaron una decisión que dejó a todos en estado de shock. Decidieron usar el dinero que sus invitados habrían gastado en regalos para un propósito aún más noble y significativo. Habían estado trabajando en secreto en un proyecto comunitario que estaba cerca de sus corazones, un proyecto que buscaba mejorar la vida de personas que lo necesitaban. Y su boda se convirtió en el catalizador perfecto para llevarlo a cabo a gran escala. La invitación, que ya de por sí era elegante y con un toque muy personal, insinuaba algo más, pero nadie imaginaba la magnitud de lo que Demet tenían planeado. En lugar de la tradicional lista de bodas, pedían a sus invitados que contribuyeran a este proyecto. La reacción inicial fue de asombro, seguida de una ola de aprobación y admiración. Sus amigos y familiares, al comprender la nobleza de su causa, se volcaron con generosidad. Imaginemos la escena, el día de la boda. La ceremonia fue, como era de esperar, conmovedora. Se veía el amor en cada mirada, en cada palabra pronunciada. Pero lo que ocurrió después, durante la recepción, fue lo que realmente definió este día. En un momento clave de la celebración, con una sonrisa radiante y Demet a su lado, tomó el micrófono. El murmullo de la multitud se convirtió en un silencio expectante. Y comenzó a hablar, no solo de su amor, sino de su sueño de hacer algo más grande, algo que trascendiera su propia felicidad. Fue entonces cuando revelaron el destino de las contribuciones de sus invitados. Habían elegido un orfanato local que necesitaba urgentemente una renovación completa, desde las instalaciones hasta la dotación de materiales educativos y médicos. Demet no solo habían donado una suma considerable de sus propios ahorros, sino que habían canalizado la generosidad de todos para hacer realidad un sueño mucho más grande. La sala estalló en aplausos, lágrimas de emoción corrían por muchas mejillas. La sorpresa no fue un detalle, fue un acto de amor que se extendió mucho más allá de la pareja. Pero la sorpresa no terminó ahí. Demet, sabiendo que la mejor manera de inspirar es predicar con el ejemplo, habían organizado visitas al orfanato para algunos de sus amigos y familiares más cercanos antes de la boda. Les habían mostrado de primera mano la realidad, las necesidades y, sobre todo, la esperanza que se podía sembrar. Y para hacerlo aún más personal, habían hecho que el diseño de los detalles de la boda, como los centros de mesa y los pequeños obsequios para los invitados, estuvieran inspirados en los dibujos y las creaciones de los niños del orfanato. Cada elemento tenía una historia, una conexión directa con los beneficiarios de su generosidad. El día de la boda se convirtió en un día de doble celebración.
la unión de dos almas y el nacimiento de un proyecto que prometía un futuro mejor para muchos. La alegría de I y de Met no era egoísta, sino expansiva. Querían que su felicidad contagiara, que inspirara, que demostrara que el amor verdadero se traduce en acciones que benefician a otros. Y los detalles de la organización de esta sorpresa fueron fascinantes. Durante meses Y y Demet habían trabajado en secreto con un equipo de voluntarios para planificar la logística del proyecto del orfanato. Habían conseguido acuerdos con arquitectos, contratistas y proveedores para obtener los mejores precios y optimizar los recursos. Y todo esto mientras organizaban su propia boda, con todas las presiones y emociones que eso conlleva. Su dedicación era admirable, una prueba de que cuando el corazón está en el lugar correcto, los obstáculos se desvanecen. Incluso en la música, hubo un guiño. Durante la fiesta sonaron canciones que habían sido compuestas o interpretadas por artistas que también habían participado o apoyado causas benéficas. Cada nota, cada letra, resonaba con el espíritu de generosidad que I y Demet habían inyectado en su celebración. La reacción de los invitados fue simplemente conmovedora. Muchos de ellos, al ver la magnitud del proyecto y la sinceridad de la pareja, decidieron ir más allá de su contribución inicial. Algunos ofrecieron su tiempo y sus habilidades para ayudar en la renovación del orfanato, otros prometieron convertirse en mentores para los niños. La boda de I y Demet se convirtió en un punto de inflexión, un evento que movilizó a toda una comunidad hacia un propósito común. Y la historia no termina aquí. Meses después de la boda, Y y Demet siguen involucrados activamente en el proyecto. El orfanato ha sido completamente transformado, ahora es un lugar lleno de luz, color y oportunidades para los niños. Y lo más bonito es ver las fotos y los vídeos que comparten, donde se ve la felicidad en los rostros de esos pequeños, sabiendo que su futuro es más brillante gracias a la generosidad de una pareja que decidió celebrar su amor de una manera tan extraordinaria. Esta historia nos enseña que el amor, en su forma más auténtica, no se limita a dos personas, sino que tiene el poder de inspirar, de transformar y de crear un impacto positivo en el mundo. Y Demet nos han regalado una lección invaluable sobre el significado de la celebración, sobre cómo hacer que un día especial sea aún más significativo al extender esa felicidad a quienes más lo necesitan. Así que, para recapitular, hemos sido testigos de cómo I y Demet han revolucionado el concepto de una boda tradicional, transformándola en un acto de amor colectivo y generosidad sin precedentes. Han demostrado que la verdadera felicidad se encuentra en compartir y en hacer una diferencia en la vida de los demás. Su boda no fue solo un evento, fue una declaración de principios, un compromiso con un futuro mejor para todos. De verdad, nos hemos quedado sin palabras ante tanta nobleza y amor. Espero que esta historia les haya tocado el corazón tanto como a nosotros. Nos encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han presenciado o participado en alguna celebración así de especial? ¿Qué opinan de la iniciativa de I y Demet de destinar los regalos a una causa benéfica? Déjenos sus comentarios, nos encanta leer sus opiniones y experiencias. Y si esta historia les ha gustado, si les ha inspirado, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos y familiares para que más personas conozcan esta maravillosa historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras y relatos conmovedores. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Gracias por estar ahí. La planificación meticulosa de I y Demet no se detuvo en la elección de la caridad. Cada aspecto de su boda fue diseñado para reflejar su compromiso con esta causa. La papelería, por ejemplo, no solo anunciaba su unión, sino que también presentaba información sutil pero poderosa sobre el orfanato y la importancia de su proyecto. Los colores elegidos para la decoración evocaban la esperanza y la vitalidad que querían infundir en el orfanato, utilizando tonos vibrantes que contrastaban con la rutina a menudo sombría de los niños. Las flores, seleccionadas con cuidado, eran de productores locales que también participaban en iniciativas comunitarias, ampliando aún más el impacto positivo de su celebración. El discurso de I durante la recepción fue un momento de profunda conexión. No se limitó a expresar su amor por Demet, sino que tejió un relato conmovedor sobre la importancia de la comunidad y la responsabilidad colectiva. Relató cómo habían visitado el orfanato por primera vez, las sonrisas tímidas de los niños, la dedicación del personal y las carencias evidentes. Hoy celebramos nuestro amor, dijo I con la voz ligeramente quebrada por la emoción, pero más que eso,
celebramos la creencia de que nuestro amor puede ser un faro de esperanza para otros. Cada uno de ustedes. Ese aquí hoy no solo ha contribuido a un futuro mejor para estos niños, sino que se ha convertido en parte de nuestra propia historia de amor, una historia que ahora se extiende mucho más allá de nosotros dos. Demet, por su parte, habló de la gratitud que sentían por tener a tantas personas maravillosas en sus vidas. Cuando pensamos en cómo queríamos empezar nuestra vida juntos, compartió, nos dimos cuenta de que no había mejor manera que hacerlo rodeados de la gente que amamos, y compartiendo ese amor con aquellos que más lo necesitan. Hoy, cada sonrisa que vean en los rostros de los niños del orfanato, será un reflejo de su propia generosidad, y eso, para nosotros, es el regalo más hermoso que podríamos haber recibido. Los invitados, inspirados por la visión de la pareja, reaccionaron de maneras aún más significativas. Varios empresarios presentes ofrecieron sus servicios pro bono para ayudar en la creación de programas educativos y de formación profesional para los jóvenes del orfanato. Otros, con experiencia en medicina, se comprometieron a organizar jornadas de atención médica gratuita. Incluso se formó un grupo de voluntarios para ayudar con las tareas de mantenimiento y mejora continua del orfanato, asegurando que el impacto de la boda de I y Demet perdurara en el tiempo. El ambiente de la boda se transformó de una celebración íntima a un movimiento inspirador. La energía positiva era palpable y se sentía una profunda conexión entre todos los presentes, unida por un propósito común. Los brindis no solo celebraban a los recién casados, sino también a la comunidad que estaban creando, uniendo corazones y manos para construir un futuro más brillante. La música, cuidadosamente seleccionada, a menudo se detenía para dar paso a momentos de reflexión y al descubrimiento de nuevas conexiones. Los detalles de la boda fueron un testimonio de su creatividad y su compromiso. Los centros de mesa, por ejemplo, presentaban pequeños mosaicos creados por los propios niños del orfanato, cada uno con su historia y su mensaje. Los obsequios para los invitados no eran objetos genéricos, sino elementos prácticos y hermosos que recordaban la causa, pequeñas botellas de aceite de oliva artesanal, cuyo beneficio iba directamente al proyecto, o cuadernos hechos a mano con mensajes de esperanza escritos por los niños. Cada detalle era una invitación a recordar, a reflexionar y a seguir contribuyendo. El impacto a largo plazo de esta iniciativa fue inmenso. Meses después de la boda, el orfanato se había convertido en un centro de aprendizaje vibrante y acogedor. Las aulas, antes sombrías, ahora estaban llenas de luz y color, con materiales educativos de última generación. Había un nuevo comedor, más espacioso y moderno, donde los niños podían disfrutar de comidas nutritivas. Se habían instalado nuevas áreas de juego seguras y estimulantes, y se habían creado espacios dedicados al arte y la música, donde los jóvenes talentos podían florecer. Y Demet, lejos de desaparecer una vez concluida la boda, se convirtieron en embajadores activos del orfanato. Participaban regularmente en eventos de recaudación de fondos, visitaban a los niños y se aseguraban de que el proyecto siguiera evolucionando. Su amor no solo se había celebrado, sino que se había convertido en una fuerza transformadora, un ejemplo viviente de cómo una unión puede inspirar un cambio real y duradero en el mundo. Esta historia nos enseña que el amor, en su forma más auténtica, no se limita a dos personas, sino que tiene el poder de inspirar, de transformar y de crear un impacto positivo en el mundo. Y Demet nos han regalado una lección invaluable sobre el significado de la celebración, sobre cómo hacer que un día especial sea aún más significativo al extender esa felicidad a quienes más lo necesitan. Su boda fue un recordatorio poderoso de que los momentos más significativos de la vida a menudo provienen de actos de generosidad y compasión. No se trataba de ostentación, sino de un profundo deseo de compartir la alegría y de crear un legado de bondad. Han demostrado que incluso en el evento más personal, podemos encontrar maneras de impactar positivamente en la vida de otros. Así que, para recapitular, hemos sido testigos de cómo I y Demet han revolucionado el concepto de una boda tradicional, transformándola en un acto de amor colectivo y generosidad sin precedentes. Han demostrado que la verdadera felicidad se encuentra en compartir y en hacer una diferencia en la vida de los demás. Su boda no fue solo un evento, fue una declaración de principios, un compromiso con un futuro mejor para todos. De verdad, nos hemos quedado sin palabras ante tanta nobleza y amor. Espero que esta historia les haya tocado el corazón tanto como a nosotros. Nos encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han presenciado o participado en alguna celebración así de especial? ¿Qué opinan de la iniciativa de I y Demet de destinar los regalos a una causa benéfica?
Déjenos sus comments. Arios, nos encanta leer sus opiniones y experiencias. Y si esta historia les ha gustado, si les ha inspirado, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos y familiares para que más personas conozcan esta maravillosa historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras y relatos conmovedores. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Gracias por estar ahí.